Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, les damos la bienvenida a este espacio, un espacio que configuramos justamente desde la línea de Arte, Ciencia y Tecnología para que pudiéramos hablar sobre los festivales, el Festival Real Mix y el Festival Domo Lleno. Son dos festivales que este año se realizaron de manera conjunta, de manera articulada y pues básicamente cada uno ha tenido como una vida diferente. Domo Lleno es un festival que está en su séptima edición. Este año realizamos la séptima edición ahorita en diciembre, entre el 30 y el 30 de noviembre y el 3 de diciembre. Y es un festival que está basado básicamente en abrir espacios de visibilización y de exhibición de contenidos que están experimentando contenidos en Domo, realización de obras para Domo. Y Real Mix, a su vez, fue un festival que surge en 2020, esta era su tercera edición, ante la pandemia, cuando desde la línea de Arte, Ciencia y Tecnología nos vimos imposibilitados de poder hacer un festival que nos permitiera reunirnos y estar de manera presencial, surgió la idea de realizar este festival que se llama Real Mix. Es un festival de realidad virtual, realidad aumentada y realidades mixtas, y justamente estos dos festivales tienden a ser una estrategia que tiene este proyecto de tratar de abrir como nuevos canales o nuevas ventanas de exhibición para artistas, creadores y personas que están experimentando con la imagen y el sonido de distintas maneras. Entonces, pues una de las vías fue crear este gran festival que era Domo. Una de las cosas más interesantes es que antes la línea de arte, ciencia y tecnología no estaba dentro del planetario. Teníamos una sede en otra parte, pero vimos el potencial que tenía un lugar como este, ¿cierto? Un domo que permite como esta expansión de las imágenes, pero también del sonido, y a partir de eso, pues iniciamos a crear ese festival para de alguna manera darle como a esos artistas, a esas personas que estaban tratando de experimentar un espacio en el que pudieran albergar y exhibir sus obras como tal. Realmix tiene una vida, pues, de alguna manera similar, con ese objetivo de abrir esos espacios, y creo que a lo largo del tiempo, una de las cosas que hemos tratado como de subrayar o de hacer énfasis con estos festivales ha sido ese objetivo de poder aportar a la creación y también al fortalecimiento de una industria de creación de contenidos inmersivos y expandidos en el país. Hasta el momento, Domo es el único festival de Domo que existe en Colombia, es el primero y es el único que por el momento se realiza, y es un festival que de alguna manera se ha vuelto icónico, importante en la ciudad, no solo a nivel pues Bogotá, sino también a nivel nacional. Y ese festival también está asociado a una beca que nosotros tenemos, que es la beca Videoarte para Domo. Entonces, cada año se abre esa beca que permite que cuatro personas, o cuatro colectivos, cuatro participantes puedan participar del Festival Domo Lleno con una obra que crean específicamente para Domo. Hoy tenemos dos de ellos. Tenemos a Jorge Bandera y a John Melo, que fueron los ganadores de la beca del 2023 y que este año tuvieron la oportunidad de participar del Festival Domo Lleno. Y al otro lado tenemos a Nicolás Sánchez y Ángel Rengifo, que fueron dos de los artistas invitados para que hicieran parte de Real Mix. La idea un poquito de esta conversación y del por qué decidimos hacerla es porque este año tuvimos varios retos con este festival, decidimos tomar varias decisiones que nos permitieron expandir de alguna manera y hacer como unos cambios de raíz de cada uno de ellos, no solo que el festival sucediera de manera conjunta, entonces tuviéramos Real Mix y Domo de manera articulada, y pues que desde la curaduría, que justamente aquí está Daniela Gutiérrez, que hace parte del equipo de la línea de Arte, Ciencia y Tecnología, y pues se encargó de alguna manera también como de todo este trabajo curatorial, fue pensarnos otras maneras y otras vías de cómo este festival podía expandirse, podía tener otro futuro. Y una de esas fue pues articular el festival, pero también generar unos puentes entre lo que era Real Mix, lo que tenía que ver con esas tecnologías de lo inmersivo, lo virtual, lo aumentado, lo mixto, y cómo eso podía entrar a ser parte también de Domo y viceversa. Entonces, este año Domo tuvo tres componentes nuevos. Uno fue tener una franja de invitados y contenidos VR que fueron adaptados específicamente para el festival, una franja interactiva que no habíamos tenido antes, y una franja sonora.
En el caso de Real Mix funciona de una manera diferente porque era un festival que siempre, como les contaba, sucedió durante la pandemia, nació durante la pandemia y de alguna manera surge como un proyecto virtual. Entonces la idea es cómo nos reunimos en la virtualidad, cómo podemos compartir de otras maneras en la virtualidad y cómo podemos invitar a los artistas a que pudieran montar sus obras dentro de una plataforma que nosotros creábamos y es una plataforma que se llama el Metaverso Real Mix. Es un metaverso donde encontramos el modelado 3D del Planetario de Bogotá y de otro espacio que existe en Belo Horizonte, en Brasil. Porque pues estos dos festivales suceden con varios aliados que pues han estado articulados con nosotros a lo largo un poquito del desarrollo del festival, de los dos festivales, y pues de esa manera se configuró con Brasil para que ese fuera otro de los espacios que estaba enmarcado dentro de este festival. Una cosa importante que yo quiero resaltar también en el marco de estos dos festivales es que estos festivales no son simplemente para artistas consolidados, es un festival que le da oportunidad también a artistas emergentes que puedan mostrar sus obras, que puedan exhibir lo que están haciendo y también artistas de media trayectoria. Entonces creo que de alguna manera una de las cosas importantes, por ejemplo, de la beca Videoarte para Domo es eso, que muchas veces no necesitas tener ni siquiera conocimiento en domo, pero sí esas ganas de experimentar y explorar para que de alguna manera puedas después terminar exhibiendo tu obra dentro del festival. Y lo mismo pasa con Real Mix. Varios de los artistas, por ejemplo, que tuvimos este año, que fue una curaduría conjunta que hicimos con Brasil, con Arte No Escadado, que es como nuestro aliado específicamente del festival, y Plus Code, que es un festival de Argentina. Los invitamos a que ellos hicieran una curaduría de artistas. Nosotros hicimos la curaduría de artistas colombianos, ellos hicieron la curaduría de artistas argentinos y de artistas brasileños. Creo que hay algo que me gustaría destacar también del festival y es que, específicamente de Real Mix, y es que en ese aporte que ha tratado de hacer, de fortalecer como esa industria de creación de contenidos, no solo lo hemos hecho a nivel Colombia, sino que Brasil está tratando de hacer eso a nivel, pues, brasileño, porque, por ejemplo, en Belo Horizonte no hay muchos artistas que trabajen con ese tipo de medios, entonces eso se ha vuelto como una ventana que ha empezado a estimular que los artistas quieran crear obras de ese tipo. Y en Argentina, pues sabemos que Argentina tiene una gran experiencia en lo que tiene que ver con contenidos new media y este tipo de exploraciones, pero para esta edición una de las cosas interesantes que sucedió es que los tres artistas participantes no trabajaban con ese tipo de medios, no trabajaban como con lo inmersivo, sino que de pronto trabajaban desde el diseño, trabajaban con los memes, el cartelismo, y solo había un artista que trabajaba desde como realmente lo inmersivo. Entonces fue como tratar de hacer desde la curaduría como un balance para mostrar como otras perspectivas, otros modos de acercarse a esos proyectos y creo que hay una cosa también importante que sucedió y es que si no lo han hecho, los invitamos a que visiten la exposición Real Mix que está en estos momentos instalada en el aula múltiple aquí en el primer piso y que fue como otro de esos retos para expandir lo que es Real Mix, todo esto de los contenidos inmersivos y ese tipo de tecnologías, pero también desde la presencialidad. Entonces decidimos hacer esta exposición con artistas que no se habían exhibido todavía en Colombia, y que fuera un enlace de alguna manera con ese metaverso que tenemos. Pero bueno, esto es como un preámbulo, un poquito de contexto. Realmente lo que queremos aquí es conversar y ahondar un poquito sobre el proceso creativo que realizaron Angie, que realizaron Nicolás, que realizó John y que realizó Jorge, quienes muy amablemente aceptaron nuestra invitación. Yo los voy a presentar y vamos a empezar a hacer como un conversatorio con algunas preguntas muy puntuales como para poder ahondar un poquito en ese proceso, y ya abriríamos preguntas para el público. Yo tengo sus perfiles, son un poquito largos, los voy a cortar, les pido disculpas, pero es para que no se nos alargue tanto el tiempo. Nicolás Sánchez, también conocido como Nixan, es un artista, compositor y productor musical colombiano, radicado en Londres y una de las cabezas detrás del efervescente sello de música electrónica Tratra Tracks, que por cierto va a hacer un concierto esta noche, así que si no están al tanto, los invitamos a que se queden. Es a las 7:30, 8, 7:30. En su trabajo como compositor, trabaja en colaboraciones con artistas internacionales y directores para la creación de música, para instalaciones inmersivas y cine. Su trabajo ha sido mostrado en ciudades como Berlín, Londres, París, México y Japón. Bienvenido, Nicolás.
Angie Rengifo es una artista que trabaja con computadores y otras tecnologías digitales para abordar problemas de lenguaje, relaciones con la obviedad, la inercia mental, las relaciones entre el mundo y sus criaturas, los malentendidos y disfunciones, los clichés y los chistes malos. Aunque insiste en que no entiende cómo funcionan las máquinas, en realidad tiene una gran intuición para entenderlas. En la forma en que se encienden, se apagan, se dañan, suenan, se mueven y hablan, Angie ha encontrado un espejo para expresar su mirada ingenua y singular. Bienvenida, Angie. John Melo, artista visual, diseñador y docente de artes audiovisuales, egresado de la Maestría en Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas de la Universidad Nacional del 3 de Febrero, UNTREF, Argentina. Le interesa la relación entre las artes, la tecnología, la ancestralidad y el trabajo transdisciplinar y experimental. Fue tutor perdón, me voy a saltar un poquito. Fue tutor para el programa de formación de artistas autodidactas del Museo de Arte Moderno Bogotá, Mambo, docente de artes audiovisuales en diferentes proyectos. En 2022 creó el CEPAE, Seminario de Edición y Pensamiento Audiovisual Experimental. Entonces, como ven, pues John también tiene un gran recorrido y una gran experiencia como artista. Y por último tenemos a Jorge Bandera, diseñador, artista y docente, fusiona en su experimentación, en su experiencia, la intersección de los ámbitos laboral y académico, explorando constantemente la relación entre la teoría y la práctica. Su enfoque interdisciplinario se manifiesta en una sólida trayectoria que abarca desde la creación de espacios artificiales hasta el desarrollo de artefactos digitales. Investiga la interconexión entre el arte y la ciencia, la producción de imágenes inmersivas, la realidad extendida. Bueno, yo creo que lo dejamos hasta ahí porque si no es muy largo. Bueno, yo antes de empezar, que le voy a dar la palabra a Daniela, que va a empezar con la primera pregunta, quiero saber quién de nuestro público ha visitado el metaverso de Realmix. Ninguno. Levante la mano, por favor. Bueno, hay un par, está bien. Es chévere porque me encanta que tengamos público que quiera, digamos, como que se va a empapar un poquito de qué se trata para después entrar y verlo. En esta charla vamos a lograr ver un poquito de lo que es la obra de Angie y la obra de Nicolás desde Realmix. Y no sé si alguno de ustedes vio la obra de John y la obra de Jorge en Domo. ¿Ninguno? Bueno, no importa, es chévere porque igualmente ellos les van a contar y van a quedar picados para hacerlo, porque parte de la idea igualmente es que en algunos momentos podamos no mostrar las obras solamente durante el festival, sino también en otros momentos. Y pues el metaverso de Realmix va a estar activo hasta el 15 de enero, así que van a tener todo el tiempo disponible para poder navegarlo, revisar cada una de las obras de los artistas. Así que, querida Daniela, adelante. Listo, creo que no tenemos mucho tiempo porque justamente nos están pidiendo la sala, pero entonces para mí era muy interesante pensar en cómo podían dialogar dos artistas que se postularon a la beca de videoarte para Domo y que por ende están trabajando en un medio y en un formato muy específico y que están postulando una propuesta muy específica como a ese formato, valga la redundancia, y me gustaba pensar que las personas de Realmix que nosotros habíamos invitado directamente también hablaran de la adaptación a un formato muy particular que es un formato navegable que adicionalmente está en Spatial, que es pues una plataforma particular que implica como unas como decisiones específicas en el espacio y en la manera en la que se comporta un avatar y en la manera en la que se ven las gráficas. Entonces, digamos que más también entender cómo, sí, como entender cómo se empiezan a relacionar como los proyectos entre sí, cómo, digamos, la obra de John Melo se puede relacionar con la obra de Sacrificio y cómo la obra de Angie también se puede relacionar con lo que hace Jorge o con lo que hace Nicolás y ver cómo se pueden como entrelazar las cosas y entrelazar por ende los dos festivales curatorialmente. Parte importante como de la conversación que tuvimos con Carol al momento como de pensar la curaduría tanto del Domo como de la exposición, como de Realmix, era que se empezaran a generar como unos saltos y como una especie como de guiños entre la selección tanto de la beca como de como la programación invitada, como de los artistas que estaban en Realmix, como de la exposición física que está pues abierta en este momento aquí en el planetario. Entonces digamos que mi primera pregunta tiene que ver con si nos pudieran explicar pues un poco de su trabajo para las personas que de pronto tienen que ser contextualizadas y adicionalmente que nos hablen de esa transformación o esas modificaciones o esa como propuesta inicial a ese formato. O sea, en el caso de Realmix, por ejemplo, ellos adaptaron obras que ya estaban hechas al formato de Spatial. En el caso de pues, dos de los artistas de la beca de videoarte, pues ellos realizaron
las obras especialmente para ese formato. Entonces me interesa ver cómo desde esas dos posturas podemos pensar el proceso creativo y podemos pensar en la formulación de una obra conceptual y estéticamente. Entonces no sé quién quieres cómo empezar. Hola, bueno, ya dijeron, mi nombre es Nicolás. Mi obra se llama Sacrificio. Es una obra que no sé si podremos ver como un poco de las imágenes. Tal vez explica mejor. Mi medio principal es el sonido, y sobre esta obra nació pues de un álbum que creé, basado en el imaginario del Chiribiquete. No sé si alguno conoce el Chiribiquete o ha escuchado algo acerca de él, pero es un parque nacional que queda en el departamento del Guaviare y es un área protegida el cual no se puede visitar, lo cual a mí me parece muy bien. Y la razón de crear este metaverso es básicamente ir de alguna forma al Chiribiquete sin necesidad de crear algún impacto ambiental para el mismo. Entonces, dentro de eso también lo que queríamos era traer muchas obras o artistas o diferentes medios. Entonces, pues básicamente no soy muy fan de la palabra metaverso yo. Puede ser más como un videojuego, tal vez, una experiencia inmersiva en la cual se junta el sonido que compuse y con varios compañeros, pues crear las esculturas que se ven acá o las montañas. Entonces, no sé, hay como un trabajo muy bonito en tratar de reinterpretar y como revisitar este tipo de espacios con diferentes medios. Diego, ¿podríamos rápidamente mostrar la presentación de Nico? Como porque me interesa que veamos esos cambios entre lo que ocurre en Spatial y lo que era originalmente diseñado en Unreal. Claro. Cabe decir que igual el proyecto venimos trabajándolo desde hace un par de años. Eh, Hoy en día corre en Unreal Engine, que pues es un programa que permite muchas más cosas, pero sí, estaba también ese reto de adaptar como es esa iteración de sacrificio como versión, no sé, será la versión 5 o algo así, a una nueva versión que es Spatial. Entonces, ya que nos quedamos aquí un segundo, como para nosotros era muy importante recalcar este tipo de cosas que son los tepuyes del Chiribiquete, entonces la montaña como símbolo de transcurrir un espacio. Entonces, ¿cómo lo hicimos? También pues me parece algo interesante para compartir, que es cualquier material que encontrábamos en internet de drones, gente que había ido al Guaviare pero había estado cerca y no había entrado, la película Magia Salvaje, y de eso construimos el imaginario de nuestros tepuyes que pusimos en sacrificio. Ahí está el gameplay. Bueno, estos son algunas imágenes pues, de los pictogramas y pues, de los tepuyes. El gameplay está, pues, está más adelante. Sí, sí, puedes avanzar en la presentación, sí, qué pena. Esto es una presentación un poco más larga. Si quien quiera hablar de esto, pues eh, acercarse a hablar de esto, bienvenido, porque es como de la relación como política también que existe en el Chiribiquete y cuáles son las circunstancias como sociales, económicas, políticas dentro de esta entrada del Amazonas. Este es un screenshot del sacrificio. Digamos, las montañas tienen unas propiedades muy interesantes porque era estéticamente de la limitación del medio de no tener pues escaneos 3D de las propias montañas, nosotros creamos nuestra propia interpretación de las mismas. Entonces, si ven como de las formas, hay muchas formas que son muy dadas pues de un medio digital, ¿no? Como esos pedazos por allá volando de piedras y así, que hace que, pues no sé, a mi parecer le da como un sentido propio y a la vez honra
al original de decir, bueno, esta es la solidez de la montaña. Estas esculturas las hicimos en colaboración con un artista llamado Daniel Brusatín y lo que pensamos son justo eso, como cómo podemos reinterpretar, porque él también tiene un estudio frente a los pictogramas del Guaviare, esculturas imposibles, pero que nacen de la influencia pues, de estos dibujos que algunos datan de hace 20.000 años. Hay un estudio pues también de la fauna y flora del lugar, de cómo pues de nuevo hacerle honra al mismo y adaptarlo a Unreal Engine, que ya tiene pues una cantidad de fauna y flora impresionante a lo que era la versión original y estudio del Guaviare. No sé si quieras ahondar en el hecho de que todas las imágenes fueron creadas a partir de la especulación de imágenes que estaban viendo a lo lejos. Creo que hay como una cosa muy potente en esa dinámica como especulativa del proyecto y en ese no estar presencialmente en un lugar y como recrearlo digitalmente, que creo que en algún sentido es como muy respetuoso como de un espacio ancestral y como de unas dinámicas que ocurren en un espacio al que uno no puede acceder realmente y que no puede pretender acceder y comprender del todo. Entonces, como ahí yo veo como puntos de inflexión o como puntos como muy similares, inclusive con la obra de Jorge y con la obra de John, que de alguna u otra manera, y de Angie también, que de alguna u otra manera están como tocando temas que tienen que ver como con el entendimiento como cosmogónico de la Tierra, por así decirlo. Ya que, por ejemplo, el proyecto de Angie tiene que ver con especular sobre como las distintas formas que podría tener la Tierra. Entonces, ¿qué hacer si tenemos una teoría de conspiración en donde la Tierra es plana y otra es una dona y otro tipo de cosas así? No sé si alguien más quiere tomar directamente la palabra o se ve como interpelado por lo de Nicolás o... Hola, mi nombre es Angie. Podemos ir a mi universo. Gracias. Mi pieza es Odd Horizons. Horizons nace en el 2019 para el Salón Nacional de Artistas de ese año y parte como pues de la guía que nos dieron en ese momento era hacer como una obra que no tuviera un lugar en específico o que no ocupara un lugar, pues nuestra sede era en la Cinemateca de Bogotá, entonces no podíamos usar el espacio para poner una instalación fija o mejor dicho, también podíamos jugar como con el tiempo. Y en ese momento, pues de mi vida también estaba como yéndome muy profundo al hueco de las conspiraciones. Pues como que entré a este mundo por pura curiosidad y siempre pues lo vi como desde afuera, como con mucha em, ironía y como que sobre todo en ese momento en el mundo estaba como en un boom del tierraplanismo y pues me dio mucha curiosidad este tema. Y pues yo siempre me he considerado como muy, pues me interesa mucho, digamos, la divulgación científica y como que encontrarme como con un grupo de personas que creen, digamos, que la Tierra es plana, pues me da mucha curiosidad. Entonces quería como entender de dónde viene esta idea y de dónde, como, por qué esta idea tiene como tanto sentido para estas personas. Em, Entonces, pues la obra originalmente era un video 3D en el que pues las personas se podían poner unas gafas de realidad virtual y pues viajar por este espacio, pero tenía pues, como era un video, tenía un guión fijo y era un recorrido pues específico. Valga la aclaración, perdón, ahí interactuando como curadora, en su momento también estaba como entrelazado con una acción performática porque Angie subía a personas en una bicicleta y ella misma
como que movía la bicicleta para que las personas tuvieran la sensación como de recorrido dentro del espacio. Y esa obra evolucionó de una manera muy sorprendente para esto de Spatial, que ya se volvió como navegable. Sí, exacto. Originalmente yo estaba haciendo como, pues sí, eso era un performance donde subía la persona en una bici modificada. Y entonces, bueno, básicamente era como un doble viaje, un viaje en la cinemateca sobre la bicicleta y un viaje en las gafas de realidad virtual donde esta persona como que pues veía todo este universo. Em, y pues Horizons se divide en tres partes que para mí son como tres ángulos o tres percepciones, ya sea como guiada por la época o por el contexto social, em, de tres modelos distintos de la forma de la Tierra. Em, sí, pues si quieres puedes... Ah, bueno. Ya, listo. Te tienes que meter a un A ese portal que está ahí al frente. Tac, métete, súbete, súbete. No, cancelar. Solo Sigue en el portal, Blanquito. eso, ya. Estás en la tierra hueco. Entonces, Salta, Salta. para abajo. Eso. eh, pues hice como una investigación de que, bueno, no sé, como de qué modelos de la Tierra o qué formas de la Tierra los humanos dale, hemos pensado cómo es este planeta, ¿no? Entonces, el modelo de la Tierra hueca nació hace mucho tiempo, como que muchas culturas han pensado que hay civilizaciones debajo pues de forma subterránea. Eh, pero como que nació en un momento donde la forma y los límites y como que faltaba tanto, pues tanta ciencia para entender cómo funcionaba la Tierra, como que nació esta idea y pues esta de hecho es una de muchas. Por ejemplo, hay teorías de que la Tierra tiene varias capas que se van volviendo más pequeñas como de forma concéntrica. Em, y, y como que nace en un momento, sobre todo, pues nace en un contexto histórico de colonización en el siglo, pues no sé, 17, 18, donde están esa figura del explorador blanco, como que quiere conquistar todo y conocer todo y que eso se traduce de cierta forma en más recursos, más riqueza. Y entonces, como que se sabe, en ese momento se sabe que la Tierra es esférica, pero no se sabe, o sea, todavía no se conocen muchas cosas y cuáles son los límites de la Tierra y qué hay debajo de nuestros pies. Entonces, como que se llega a la idea de que la Tierra es hueca. Em, la Tierra dona, ya para mí es como que entra en una nueva etapa como de entendimiento también, es como que yo lo veo desde mi percepción, que soy pues de un país del sur global, como todas estas ideas nacen como de la de las ganas como de conocerlo todo, también como con esa idea súper cientificista de tener que saberlo todo. Entonces, bueno, la Tierra dona es como, no es una teoría como tal, sino como es como una imagen, pues como de imaginación, que trata de imaginarse, bueno, ya entendemos cómo es la Tierra, ya sabemos cuáles son los límites de este mundo. ¿Qué pasaría si un planeta fuera, pues estuviera de forma de dona? Aquí hay muchos links
en el que se pueden meter y ver videos como al respecto. Y es que lo interesante de la dona y es que no hay, pues, las leyes físicas, no hay ninguna ley física que diga que no puede existir un planeta en forma de dona. O sea, físicamente es posible, a menos momentáneamente. Entonces, si el universo es infinito, existe la posibilidad que exista un planeta en forma de dona. Esta es la última Tierra, la Tierra plana. Para la investigación de la Tierra plana, es que me parece muy raro, como que, como que estas personas tienen un pensamiento súper científico a pesar de todo, como que confían mucho en su percepción y quieren todas las pruebas, que todas las pruebas de la forma de la Tierra sean empíricas. Entonces, para ellos, simplemente si no ves la curvatura, es como, ¿por qué tengo que creer esto? ¿Por qué tengo que creer esto que dice un libro o que me dice la NASA si yo no lo veo con mis propios ojos? Em, y pues hay algo que a mí me parece que caen mucho este tipo de personas y es como en la poca comprensión de las escalas que tienen como del mundo, como que no entienden lo grande y lo pequeñito que somos. Em, y pues ahí tengo, bueno, en este planeta por ahí hay como varios links que dirigen a la página de la Sociedad de la Tierra Plana. Es una página muy interesante donde hay como una wiki eh, que explica toda la teoría, explica cómo funciona la gravedad en una Tierra plana, cómo funcionan los eclipses, o sea, es un montón de cosas que puede parecer muy completa, pero es como tan poca, o pues a mi parecer, tan poca comprensión de las ciencias reales, como algo muy gracioso. Em, y bueno, esas son como tres percepciones de la forma de la Tierra que quise como hacer en un recorrido. eh, y para mí como que estas formas también resumen o como dicen mucho de la forma que las personas piensan. Por ejemplo, en la Tierra plana, las personas que creen en esta teoría suelen ser personas con muchas creencias religiosas, de de un contexto social y cultural supremamente, digamos, blanco o pues rico del norte global, no sé. Y pues ahí quise como plasmar esta investigación en este universo. Gracias. Vamos con ese lado. Exacto. Bueno, aquí estamos viendo un poquito la perspectiva de lo que fue Real Mix, pero hay muchas conexiones un poco entre estas dos obras que de alguna manera pues piensan estas teorías, pero también están pensando el archivo, como en la obra de Santiago, en estas imágenes, digamos, de un espacio que estamos imaginando, pero al que posiblemente no podemos llegar a visitar, sino que tenemos que imaginárnoslo por medio de las imágenes que podemos encontrar en las redes. Y por este lado, pues tenemos a Johnny y a Jorge, que realizaron dos obras específicamente para Domo, para que fueran vistas durante el festival, y tienen que ver de alguna manera también con estas posibles teorías. La obra de Jorge Sublime es una obra que trata también como esa conexión con la muerte, y la obra de John, Tiempo de Ave, es una obra que indaga un poco sobre pues que indaga realmente sobre lo ancestral, y es casi un viaje como en otra dimensión, en otro espacio, y creo que de ahí de alguna manera están un poco interconectadas estas obras que están pensando como otros modos, otras maneras como desde la tecnología pueden llegar a indagar sobre esas temáticas. Entonces a mí me gustaría invitar a Jorge y a John a que nos cuenten un poquito sobre cada una de sus obras. Buenas tardes. Bueno, mi proceso con Tiempo Ave tiene que ver mucho con la ritualidad. Y digamos que el proyecto comenzó hace ya bastante tiempo,
pero digamos que lo principal de este proyecto era como tratar de entender como las tecnologías ancestrales en términos de medicinas, como el yagé y otras tecnologías también tienen que ver con plantas. Y en esa búsqueda pues he estado ya hace bastante tiempo, como 10 años, tratando como de investigar cómo funcionan estas plantas o no entenderlas, sino como a través de la intuición también, que es como siento que estas tecnologías terminan funcionando, como sucedió también hace poco, ¿no? En la búsqueda de los niños en el Guainía. También fue como justamente a través de la tecnología del yagé que terminaron como encontrándolos y pues como que empieza a plantear un montón de preguntas sobre lo que tenemos establecido, sobre lo que es la realidad y cómo comprendemos esta, ¿no? Entonces, a partir de eso, como que me interesó pensar como estas tecnologías rituales y tiempo ave es como una especie de ofrenda al yagé. Eh, Trabajo con personas que son de la comunidad de Kamchatka, que son grandes amigos. Con ellos empezamos a hacer como todo el proceso que inicia con un ritual eh, en términos de medicinas ancestrales. Ahí empieza el proceso en realidad, luego empezamos como a construir los instrumentos de viento, que en realidad pues son hechos especialmente para este proyecto, porque esas afinaciones no suelen estar como en el mundo andino también, como que entonces empiezan a haber unas variaciones interesantes entre lo occidental y digamos como este conocimiento ancestral. Y a través de, digamos, o sea, la conexión con el domo siempre me pareció interesante porque siento que el domo de cierto modo es una maloca, pues maloca también como que lo entendió así y por eso también el nombre, ¿no? Eh, y tiene que ver con cómo a través de esta circularidad también se comprende, no sé, por ejemplo, círculos de palabra o estos rituales que se hacen en comunidades, ¿no? Y el domo del planetario, o cualquier domo, de cierto modo, hace como ese círculo ritual también. Y entonces ahí como que enlazaba esa primera conexión. Yo siempre le digo a la gente como que los que ven la pieza en el domo terminan la pieza. En realidad la pieza no está terminada si no se ve en el domo específicamente porque ahí se termina como el ritual. Em, pero bueno, más allá de eso, lo que estaba contando ahorita Nicolás me hacía mucho recordar también como también una conexión que hay en este proyecto que hice con respecto a las iconografías precolombinas, porque hay dos investigadores colombianos que hablan sobre otro tipo de paradigma de pensamiento que es como en Occidente sintetizábamos la imagen, ¿no? Sobre todo pues en el paradigma europeo, ¿no? Como que tendía a la abstracción. En cambio, ellos plantean es que a través de la observación estelar, como que se sintetizaba la imagen, es decir, en este caso era el reloj de arena, que es la constelación de Orión, y a partir de esa observación, de esa figura básica, se bifurca y se enriquece todo el pensamiento precolombino y de ahí para adelante todo, en bailes, en construcciones, en iconografías, está el reloj de arena presente todo el tiempo. Siempre está el cinturón de Orión y las 4 estrellas que lo circundan. Entonces ahí me pareció que había como un link entre, porque pues se habla del vuelo chamánico y también a través de la representación y cómo la parte superior del reloj de arena simboliza las alas
de un ave y la parte posterior simboliza la cola del ave, pero también simboliza el vuelo de las aves de rapiña que antes de tirarse a cazar empiezan a volar en espiral en ascenso y terminan botándose por su presa. Simboliza también, bueno, cómo está conectado el cosmos desde lo masculino y desde lo femenino, como digamos, como el arriba podría interpretarse como una especie de visión masculina y el abajo, la tierra, como lo más ligado como a lo sagrado del territorio, está más vinculado con lo femenino. Entonces, bueno, como que ese fue como el link un poco del proyecto en términos como de idea, ¿no? Y luego fue como tratar de trastear esos pensamientos a la creación, ¿no? A través no solo de la experimentación con imagen, sino también la experimentación con sonido, porque pues ahí entra Ivancho y Silvia también, que son los del territorio, que son unos músicos pues increíbles y empezamos como a generar un diálogo para poder construir lo que es Tiempo Ave, que viene de atrás porque viene de otro proyecto que se llama Totalidad, que también era otro que trataba de entender el viaje de pronto desde una dimensión un poco más chocante y ahorita es un poco más de una dimensión un poco más de la comprensión. No sé si comprensión sea bien la palabra, sino más bien como de entendimiento intuitivo, no sé, eso puede ser la decantación. Entonces, así nació Tiempo Ave y bueno, de hecho el sábado reciente estuve en la última toma de viaje que cerraba también como el proyecto. Entonces, ahí se construye, siento que esos proyectos, lo que fue el vuelo, que fue el primer proyecto de Domo que hice, luego Totalidad y luego Tiempo Ave, son como ofrendas al territorio ancestral que habitamos desde acá y desde allá, porque también se estableció un vínculo con otro músico bogotano que pertenece como a las investigaciones de los sonidos muiscas, entonces hay un vínculo también entre el Putumayo y Bogotá, entonces como que ahí se establece como este proyecto, ¿no? Gracias, John. Bueno, buenas tardes a todos. Mi proyecto para Domo se llama Sublime y básicamente es un proyecto que no iba a ser, pero un poco fue, digamos que a diferencia de los proyectos que acá se están exponiendo, fue un proyecto que se materializó realmente como un poco en el camino. Mi práctica artística venía, digamos que hacia otro lado totalmente diferente hasta que en el 2020 el mundo cambió y básicamente la muerte tocó muy, muy, muy cerca, digamos que los núcleos familiares y a mí me tocó muchísimo y eso me marcó para proponer un proyecto y le digo que iba a ser, que fue, pero no iba a ser porque tuvo muchos cambios. Realmente nunca fue pensado inicialmente para Domo, pensó ser instalación interactiva, pasó también a, digamos que explorar otros formatos y acá encuentro un poco el vínculo con este tema de realidades extendidas. Y básicamente, digamos que para resumir y no alargarme, todo termina en el 2018 y les cuento porque digamos que hasta de 2016 a 2018 trabajé Domo hasta donde no más, o sea, ya llegó un punto, dije, no quiero hacer más Domo. Tuve la oportunidad de hacer pues, una beca de creación, obras de teatro, conciertos, o sea, muchísimo Domo que yo dije, realmente no quiero hacer más Domo. Y me di la oportunidad y me puse a estudiar porque antes de arriesgarme a explorar otros formatos, creo que tendría que entenderlos. Estuve estudiando 2 años realeza extendidas con gente muy dura, con un profesor Michael Nevelny de la Universidad de Michigan, que es un experto en todo esto, que hoy por hoy está haciendo su práctica en Meta y entendí interacciones, microinteracciones, absolutamente todo lo que conviene, pero me encontré que no pude hacer una obra con este medio. Entonces llegó un punto donde estaba súper bloqueado porque no quería hacer Domo, también estaba cansado de hacer mucha instalación interactiva, pero esto me fascina, lo que hacen ustedes me parece fantástico, pero
para hacer obra no lo encontraba como el medio donde tal vez me sentía cómodo. Pero digamos que un poco desde mi bagaje como profesor, y no quiero decir académico porque realmente no soy un académico, sí empecé a encontrar puntos conceptuales muy importantes, y uno de ellos es, dentro de la realidad extendida y el domo, pues básicamente hay algo que es la inmersión. Y básicamente cuando está esta inmersión, pero sin artefactos ni nada, sino simplemente esta gran pantalla que lo encadena a uno, como que me volví a enamorar y uno vuelve donde fue feliz, y pues fui feliz haciendo domo, literalmente. Y volví y dije, quiero volver a hacer domo, se dio ahí. Y digamos que se unieron estas variables como el formato y básicamente este amor por esta gran pantalla, y pues esto que me ha marcado mucho en el 2020. Y entonces empezó la travesía. Bueno, ¿cómo cuento este proceso de la muerte, que es tan trillado, pero pues no, tenía que ser muy personal y muy íntimo, porque sé que a todos, o bueno, o a algún amigo, un familiar, fue algo que nos tocó muchísimo, pero no como normalmente se había tocado. Entonces hice de todo, literal. O sea, estuve con Medium, pero pues básicamente resumía que se iba a parecer a Soul, pero no quería que fuera Soul, porque todos era eso era como para que lo entendieran, todo el mundo me decía, era eso. Y yo decía, no, por ahí no es. Y la vida, el cosmos, el universo, lo que sea, pues me llevó a trabajar en la universidad donde trabajo, con una unidad estratégica de científicos que se llama el BioCorp, que está escrito en una vicerrectoría de investigación, y básicamente es un montón de científicos que pues un poco me guiaron a lo que yo no quería, pero pues se dio ahí, es entender esto desde la ciencia. Y pues básicamente la muerte se puede resumir, más allá, obviamente, con el respeto, la ancestralidad y todo ese tipo de cosas, es energía, todos somos energía, y la energía nunca muere, sino la energía se transforma. Entonces, ¿cómo abordar ese proceso de que nunca muere, sino todo se transforma? Y la obra gira en eso. Entonces, la vida realmente no morimos, no muere en este plano material, sino siempre está en constante evolución. Y la obra plantea eso, como es un viaje que puede ser el inicio o el fin. No sé si empecé, y valga la redundancia, en el inicio y termino en un fin, o estoy empezando en el fin y estoy terminando en el inicio. Y es un viaje un poco a donde quiere comentar eso, es como la energía siempre está en constante cambio, en constante evolución. Y pues digamos que las analogías que generé fue un poco con la naturaleza, que era el elemento más cercano. Entonces, el agua nunca muere, siempre se transforma, el fuego nunca muere, siempre se transforma, la naturaleza se transforma, puede decir que nunca muere porque sí hay escenarios donde lastimosa, pero digamos que está mutando. Y básicamente eso es sublime, digamos que está tomando un rigor científico con unos, digamos que colaboradores, artistas también que respeto a altísimo nivel, científicos desde la parte conceptual, artistas siempre muy, digamos que apoyando desde la parte estética, y evidentemente desde la parte sonora contar con Adriana García, que es gran admirador de su trabajo, y pues digamos que siempre tener la oportunidad y la buena disposición de ella para afrontar un proyecto de eso es bien interesante. Entonces, pues a los interesados, el domo es maravilloso, ¿verdad? Que incluso ustedes que esto lo pueden transportar allá, es algo muy lindo. Y es una obra que no está terminada, evidentemente, es un proceso que yo creo que John lo debe tener, y lo estamos dialogando, y es, uno ve muchas cosas ahí y nunca está finalizada. Recién nosotros podemos ver el proyecto final hasta ahí, y ahí ya uno se empieza a cuestionar de cambiar, proponer, digamos que eso básicamente es. Y bueno, no creo que eso es. Gracias, John. Gracias, Jorge. Yo quiero rescatar varias de las cosas que ustedes han dicho, y creo que hay algo importante respecto a lo que tú estás diciendo ahorita sobre el medio, ¿no? El medio, cuando uno decide hacer una obra, muchas veces uno explora distintos medios, distintas tecnologías, y finalmente de pronto termina decidiendo por una tecnología que puede ser más afín a uno, o teniendo como ese ojo de decir, creo que esto funciona mejor con esta tecnología específica o este medio específico. Y creo que eso fue algo de lo que nosotros tratamos de hacer con este festival, y era una de las cosas que queríamos hacer también en esta conversación, y era encontrar como esos puntos que vinculaban esas tecnologías que de alguna manera parecen distantes, pero no son distantes. Y como tú bien lo decías, Jorge, tiene que ver con la inmersión, con esa idea de cómo tú puedes estar cada vez más dentro de una obra, puedes conectarte con esa obra. Y pues aquí tenemos dos tecnologías que parecen muy lejanas, pero están interconectadas entre sí, que es la tecnología del domo, esta super pantalla,
Y al otro lado tenemos todo lo que tiene que ver con realidad virtual, que es más esta conexión con el computador o también con el dispositivo móvil, con las gafas. Y yo creo que una de las cosas que nosotros tratamos de hacer con este tipo de festivales es abrir esas posibilidades, pero también como retar a los artistas a que planteen como otras maneras. Y creo que en el caso de Angie y en el caso de Nicolás, que ya lo hablamos como en otra de nuestras conversaciones, tenía que ver mucho con eso, ¿no? Como con la tecnología de alguna manera y el desarrollo del proyecto como tal. En el caso de Nicolás, el proyecto pues venía como de un videojuego que obviamente es mucho más evolucionado que lo que sucede dentro de la plataforma de Spatial, porque como lo mismo que sucede en Domo, sucede de alguna manera en Real Mix, y es que tenemos muchas limitantes y muchas como especificaciones. Hacer una hora para Domo no es hacer un video para cualquier tipo de pantalla. Tiene unos retos muy diferentes, tienes que aprender cómo se trabaja el sonido, cuántos canales de sonido requieres hacer, cuál es el formato en el que tienes que renderizar el proyecto. Eh, cómo tienes que pensar también en el público que va a ver esa obra. Por ejemplo, en Domo la gente se marea muchísimo. Cuando tienes obras que tienen como estos paneos súper rápidos, la gente se puede vomitar. Entonces son ese tipo de retos a los cuales los artistas tienen que pensar, y sobre todo con obras como por ejemplo la de Jorge o la de John, que están, digamos que realmente son un viaje. Uno entra como en un viaje y está como en esta inmersión dentro de estas obras, tratando de acercarse al tema de la ancestralidad o al tema de esta conexión con la energía. Y también pasa algo similar, por ejemplo, con Angie y con Nicolás. En el caso de Nicolás, a ellos, que tú también lo puedes contar un poquito más ahorita, Nicolás, tiene que ver también cómo ustedes desde ese postulado de la obra original, cuando nosotros los convocamos y los invitamos, que es un poquito diferente desde este lado hacia el otro, ¿cómo pensaron, digamos, cómo fue todo ese proceso de adaptar esa obra que venía como de un mundo diferente, ¿cierto? Para otras plataformas dentro de ese metaverso de Real Mix? Y creo que en el caso de ustedes ha sido totalmente diferente. En el lado fue como más una reducción, como pensar en lo básico, y en el otro lado sí fue como una evolución del proyecto. En el caso pues de John y de Jorge, pues nosotros no les ponemos un reto de que tienen que adaptar una obra, pero el reto se lo ponen ellos mismos por la tecnología, y es cómo vamos a crear una obra que funcione en Domo. Y creo, yo me gustaría como poder ahondar un poquito más en eso, en cómo el medio de alguna manera y la tecnología tienden a ser un punto importante en el desarrollo de sus proyectos. Pues Horizons, como era un video 3D en un inicio, se había hecho en el software de Cinema 4D. Y pues yo no soy un poco ignorante en el tema, entonces siempre tuve como personas que me ayudaron, sobre todo Sebastián. Mira, aquí presente. Em, y pues al momento de traspasar todo, sí, o sea, como dices, sí hubo como un desarrollo, pero igual hubo una súper simplificación de todo, sobre todo en vectores, porque pues el Spatial no permitía la cantidad de vectores que tenía el proyecto original. Entonces, básicamente tocó pues rehacer todo. Todo sí, se volvió a hacer, se volvió a montar. Y pues eso también ayudó como a facilitar la lectura, porque pues me permitió como ver otras cosas que pues en el formato del video 3D pues no había visto. Por ejemplo, pues usé otros sonidos, omití otras cosas que en el video estaban, que me parecía que sobraban como en el momento de la lectura. Pero sí, pues se transformó bastante, sobre todo pues en esa cantidad de los vectores. Pues, Sí, en Sacrificio fue un trabajo de síntesis el proyecto original lo hicimos en Unity, y eran 3 desarrolladores con los cuales hicimos el proyecto, que es Juan David Figueroa, Carlos Serrano y Pierre Puentes. em, y de Unity pasamos a Unreal Engine,
gracias a Carlos, pues que él desarrolla en Unreal. Sin ponerse muy técnico, pues es básicamente, si lo llevamos a, a otra plataforma como es Spatial, eh, lo, es una limitación, bueno, tecnológica, pero es de espacio, ¿no? Es de la cantidad de información que uno puede traer a esta otra plataforma. Entonces, yo sufrí bastante con el sonido, pues porque es mi medio y llevarlo, pues como el concepto original que tenía mucho más definición a, bueno, a manejar que puede ser una estética también, ¿no? Como un poco más low-fi. Entonces sí, llevamos, no sé cómo lo vieron, ya era un poco más escaso en fauna y flora, pero las montañas, los tepuyes, nos parecía importante traerlos y también las esculturas. em, Sí, yo creo que es eso, como de cómo aproximarlo entonces frente a una limitación y hacerlo como, sí, estéticamente. Igual, bueno, voy a retomar primero lo que dijo Angie para luego entrar a lo que dijo Nicolás. A mí me parece que, si bien obviamente hay como unas limitaciones espaciales, en el caso de Angie, como que se agregaron como cajas, ¿no? Capas de complejidad al proyecto que permitió que también pudieran ser pues como muy interactivo y también tuviera como todos estos recursos de hipervínculos que llevan como a otras informaciones. O sea, como que Angie se tomó muy en serio también por guiño, guiño, la ayuda de Sebastián, que es nuestro rey de los videojuegos en Colombia. Around the world. Yo creo que se agregaron como como unos matices en esa como en el hecho de que era como tan navegable y como que pudiste realmente estructurar esos mundos. Y en el caso de Sacrificio, que obviamente tuvo que como sintetizar un montón de cosas, el audio incluido, como que también se veía, eso es una cosa que sí me gustó y la mencionamos también en la charla pasada con Juan David Figueroa, que no está aquí acompañándonos, es que justamente se ve o se pone en evidencia como esa falta de información de las montañas, esa falta de scan que ustedes mismos tuvieron como al principio, se ven como esos baches que no pudieron completar de información. Y creo que ahí también hay como una potencia, como poner en evidencia esa imposibilidad de estar ahí presencialmente y escanearlo en 3D. Si bien, pues como que obviamente el proyecto original tiene unas calidades visuales como absoluta, es como más bello que la propia naturaleza. Digamos que había y eso también es problemático, pero había como una traducción, había una traducción como muy interesante como de esa incapacidad espacial de estar ahí, que hacía mucho más evidente como esa necesidad de bilocación digital. Entonces, como que yo sí rescato como la manera en la que ustedes resolvieron como esa síntesis en el espacio, y me parece que sí quedó realmente muy bien, y también pues obviamente por la participación de Juan David y Carlos, que no están aquí en persona, pero pues los convocamos. Pero sí era como bien interesante ver como la manera en la que dos personas, como con un poco las mismas pautas, como que se aproximaban al proyecto. Y realmente pues yo quedé como muy contenta con ambos resultados. Y en el caso, por ejemplo, como de Jorge y de John, como si bien ellos ya tenían como con una pauta y pues tenían como una meta como específica, cuando Jorge estaba mencionando como ese proceso de que uno llega a hacer pruebas y uno no sabe muy bien qué va a ver, también es un poco hacer un proceso a ciegas, ¿no? Como que hay una cosa con el medio de que uno a veces no sabe muy bien qué va a resultar. Uno piensa a veces que la tecnología es como súper confiable y como que si uno siempre va a tener como unos resultados muy específicos, pero lo que termina pasando muchas veces es que hay como unos puntos ciegos que pues de ahí derivan como un montón de cosas que potencialmente pueden ser muy interesantes, como detonantes conceptuales, como puertas de entrada para otras investigaciones, como maneras de resolver visualmente unas inquietudes como teóricas y de investigación. Entonces, digamos que sí, para mí era importante como también poner como en relación como estas dos partes, como listo, cómo ponemos a hablar a unas personas que aplican una beca y que tienen un proyecto específico, claro, y que lo desarrollan juiciosamente durante 4 meses para terminar en un domo, que es un formato inmersivo específico, y cómo ponemos en relación la obra de unas personas que invitamos y comisionamos específicamente para entrar
a spatial y cómo se empiezan a interrelacionar las cosas. Y creo que hay unas correlaciones no solamente temáticas, pero también hay unas correlaciones con eso que tú mencionas de lo inmersivo. Y ahí es donde empiezan a interactuar los distintos festivales, en cómo se resuelve, pues como la tecne, ¿sí? Y cómo la tecne puede como también ser interpretada de muchas otras maneras. La planta como tecnología, la medicina como tecnología, lo ancestral también como desde una postura como tecnológica, y como esa aproximación al medio, como medialmente cómo lo estoy utilizando para avanzar o como vehículo de una investigación, de una teoría o de un pensamiento. No sé si alguien, no sé si tiene sentido, pero pues bueno. Quisiera cerrar con algo. No. Perdón, yo hago una pregunta, Nicolás. Carlos Serrano Callequitas. Sí. Ya. No, pues. No. Es porque él es de los grandes artistas colombianos que él tiene un trabajo bellísimo para Domo y me parece interesante cómo está ese vínculo, trabajando mucho para Domo, mucho para estas realidades extendidas y pues es un referente realmente en cuanto a esto. Yo creo que él es una de las personas que tiene muy clara todo el tema del arte digital, porque también se mueve haciendo instalaciones, como el año pasado estuvo en otro festival haciendo cosas. Yo creo que eso es muy interesante. Me quedó ahí la duda de qué artista era, pero no, Sí, es un referente realmente. Sí. Y bueno, ¿cuál es la pregunta? Se me olvidó. Ya, la del medio. Yo creo que, digamos que entender la tecnología, lo que pasa es que en mi caso yo cometí todos los errores, de verdad. Al inicio cuando hacía Paradomo, realmente no es hacer un video redondo porque, y eso es lo que se cree, que inicialmente es hacer un video y ponerlo redondo y ya, y eso va a funcionar y no, las imágenes se veían estiradas, no generaba realmente ese proceso de inmersión. Me tomó pues un tiempo entender cómo construir los contenidos y era tan sencillo, lo que pasa es que mis procesos son más lentos que los de los demás, cómo pues se compensa ópticamente una cúpula con un ojo de pez para que realmente se entendiera esa inmersión y que las cosas flotan y que el domo tiene algo muy lindo y es romper esa espacialidad. Entonces yo creo que cuando uno logra entender romper el espacio es donde eso es el medio, sobre todo el formato este domo, se vuelve mágico porque uno dice, las cosas flotan, pasan y se genera como una atmósfera poética que yo creo que es muy lindo, que creo que, y particularmente en esta edición del festival, como pues las otras 3 personas, colectivos que ganaron, pues digamos que eran de primera nivel, que yo dije, uy, qué honor compartir espacio con John en ese festival, con Attractor, con Angélica y Carlos, que realmente el trabajo de los 3 es bellísimo y los 3 como de una calidad increíble. Pero yo creo que más que eso, entender el medio es como más allá de una herramienta, porque pues uno va y todos tienen de formación ojo de pez, Cinema 4D, Blender, incluso hasta Touch Designer tiene un complemento súper fácil para hacer deformaciones para Domo, pero yo creo que más allá del medio es cómo logro entender inmersión, que yo creo que no sé si es más fácil, porque no quiero ser grosero ni generar un juicio de valor, pero digamos que por lo menos en los videojuegos no sé si la misma naturaleza no podría llegar a generar inmersión. En el domo yo no aseguro inmersión, hay que ser muy inteligente a la hora de construir los contenidos para que no sea un video estirado, sino realmente generar inmersión. Y esa inmersión yo creo que es el punto clave y sé que por ahí hay muchas investigaciones interesantes donde, digamos, que conjuga esto, como este tema del metaverso y los domos. Ahí hay un tema supremamente interesante, como lo mencionaba, perdón, a nivel, digamos que académico se mencionaba. Y ya, yo creo que, no sé si John quiere decir algo. Bueno, pues yo estuve trabajando pues varios medios en realidad. Sí. En Unity no, en Blender, en After Effects, un montón, me encanta After. En Touch Designer, en Processing. De hecho, el proyecto comenzó con una síntesis de símbolos puestos en una matriz de Arduino de 8x8. Y dije, bueno, ¿qué voy a hacer con estos símbolos que están acá? Entonces los grababa con la cámara
y los pasaba por por un sketch que había hecho en Processing, que tenía ahí como unas cosas que me interesaban un montón. Y esa fue como el inicio de todo en realidad, esa plaquita. Y luego empezó como a transformarse a través de distintos programas. Me gusta estar como mudándome de softwares, como vengo a After, pero entonces de After sale luego a Touch y luego de Touch sale a Blender, o me gusta estarme como moviendo y no como quedarme en uno solo. Entonces como que al final algo a lo que tiendo un montón a hacer es como a que no se note tanto de dónde viene lo que estaba haciendo. Entonces, por ejemplo, hay una escena de la película que es donde hay un ojo, y esa escena es una secuencia de imágenes editadas manualmente en Photoshop, eh, puestas ahí con scripts de fragmentación que también manejo en Visual. Entonces, y luego esto se compacta en una sola cosa que era como esa pupila que estaba ahí observando. Entonces me gusta estarme como trasteando en eso. O sea, me gusta pensar como que esas tecnologías que tal vez se pueden pensar como obsoletas, se pueden como seguir reciclando y reutilizando, y son también como accesibles, ¿no? Por ejemplo, en mis clases como que me gusta mucho como que los estudiantes siempre piensen que a partir de un dibujo pueden crear un universo entero y no, digamos, no pensar tanto desde lo tecnológico inicialmente, sino como ver cómo desde el simple dibujo se puede desarrollar un montón de cosas y ya después sí, entonces empezar a explorar como qué tecnologías podrían ser las que funcionan en el proyecto. Entonces, más o menos así es como he trabajado la tecnología y aparte pues la tecnología también de la medicina, ¿no? Gracias, John, Jorge, Nicolás y Angie. Creo que este conversatorio nos ha puesto como varios cuestionamientos que nosotros también tenemos. Por ejemplo, esto último que tú dices de la tecnología como medicina, tú también lo decías, Daniel, la tecnología desde la naturaleza. Creo que eso es uno de los cuestionamientos que nosotros también nos hacemos todo el tiempo, y es de qué estamos hablando cuando hablamos de tecnología, o qué tipo de tecnologías son las que tendríamos como que englobar y hacer como un glosario alrededor de eso. Tanto que eso es como uno de nuestros ejes de investigación de alguna manera, y tratamos de reflejarlo como en cada uno de los proyectos que estamos desarrollando, sea desde la parte académica, pero también de cada uno de los festivales o exhibiciones que hacemos. A mí me gustaría saber si hay preguntas del público para que también participen ustedes. ¿Ninguna? Bueno, entonces yo quisiera, pues nada, de nuevo agradecerle a nuestros invitados, a Jorge, a John, a Nicolás, a Angie, invitarlos a todos ustedes, agradecerles por haber participado de este conversatorio, y de nuevo extender la invitación a que visiten el metaverso de RealMix para que puedan ver las obras de Nicolás y la obra de Angie, Horizon y Sacrificio. Simplemente tienen que entrar a www.realmix.gov.co y ahí van a poder empezar a navegar. Son 10 obras de 10 distintos artistas, y por este lado, pues lamentablemente el Festival de Bolleno ya se terminó. Pero pues estén muy atentos a nuestras redes, porque lo más probable es que en algún momento podamos. Hay un domo en el metaverso. En el metaverso hay un domo y hay pequeños fragmentos de los contenidos de ustedes. Ah, no han entrado, ¿sí ven? Ah, ese es otro guiño divertido. Obviamente, como los chicos decían, Angie y Nicolás, este tipo de plataformas tienen muchas limitantes. Entonces, no sé si ustedes entienden lo de los vértices y todas estas cosas, pero quiere decir como cuando tú desarrollas una cosa en 3D, tienes que pensar en cuán pesada es la obra para que la puedas llevar a una plataforma virtual. Y la limitante tiene que ver también con el espacio, o sea, X, Y, Z, o sea, cuántas cosas puedes montar en ese espacio, sumándole en que la gente ve, digamos, los participantes, nosotros con nuestro propio avatar,
también generamos peso dentro de esa plataforma. Entonces, digamos, son varias limitantes de por medio cuando se va a crear una obra de ese tipo. Entonces, eso es también como que es varias de esas cosas como que te presenta los retos de la tecnología como tal y que es la dificultad de alguna manera de poder generar como estos tipos de festivales, pero también son grandes oportunidades como de crear cosas muy diferentes. Y bueno, invitarlos también a que visiten la exposición. La exposición está abajo y va a estar abierta hasta el 15 y tiene 19, horas hasta, ay, 19. perdón, hasta el 19. Sí, 19. hoy es 15. Hoy la volvimos a abrir. Y va a ir hasta el 19 y es también como una oportunidad de ver esa interconexión entre el metaverso de Realmis, este metaverso virtual y esta parte más presencial donde van a ver obras audiovisuales, pero también van a ver videojuegos, van a poder ponerse gafas y navegar en obras de realidad virtual. Eh, no sé, Daniela, si tú quieras agregar algo más. Que dentro de la lógica de la curaduría que hicimos con Carol para la expo del festival Real Mix, pues también estábamos pensando en cómo aproximaciones de arte contemporáneo que piensen de manera expandida como estas nuevas materialidades, y en ese sentido las obras que están abajo no necesariamente solo tienen que ver con realidades mixtas, realidades aumentadas, realidades virtuales, sino que tienen que ver con maneras de aproximarse como a ese contenido. Entonces, digamos, hay la obra de Patricia Domínguez, la obra de Joaquina Salgado y la obra de Meriem Benani se aproximan a la tecnología desde una visión que parece inocente y que parece como no tech savvy, y que al mismo tiempo como es muy particular y es desde lo háptico, desde lo táctil. Y hay ahí como una especie de postura curatorial que habla como de lo tecnológico y de lo virtual como una cosa que también es corpórea y que también es como, pues, como sensorial en ese sentido. Y hay una obra que es como el eje central y como la aglutinante de todo el resto de las propuestas, que es una obra de Playgroundless, que no está ahí, sino que está como el caparazón de una instalación que hicieron en el 2017 en Gasworks, que contenía una pieza VR, pero esa pieza VR ya no se puede acceder por como la actualización que todo el tiempo están viviendo como ese tipo de obras, o sea, como que la obra se volvió inaccesible. Entonces, digamos como que ellas nos prestaron la caparazón de la instalación para tener otra obra de VR que es de Christoph, que se llama Aporia. Entonces, digamos que sí, como que toda la expo, además de que se puede consultar Real Mix y navegarse, tiene que ver más como con una reflexión expandida de lo que entendemos por como estos formatos mediales, como, o estas nuevas materialidades, como lo llama Dorín Ríos y otros teóricos latinoamericanos. Entonces, pues nada, les invito a que la vean, va a estar extendida hasta el 19 de diciembre, porque estuvo cerrado unos días hace poco, pero siento que vale mucho la pena verla. En serio, personas como Patricia Domínguez y Meriem Benani son como referencias como muy, muy importantes, y es todo un honor que hayan aceptado la invitación de la línea para esta exposición. Es todo un lujo. Gracias.